Al entrar en el cuarto de baño había un destello en la alfombra. Un reflejo de la luz del sol que empezaba a abrirse paso a través de las persianas. No me cegó, solo atrajo mi atención. Miré hacia abajo para ver qué había. Estaba descalza y no quería pisar cristales ni nada. Caroline no había mencionado que se le hubiera caído nada en el baño, pero ¿quién sabía? Al principio no lo vi, ya que sin la luz que lo iluminaba era casi del mismo color que la alfombra, pero finalmente lo encontré. Un pequeño círculo de papel de aluminio había caído al suelo y había reflejado la luz en mis ojos al entrar en el cuarto de baño. Lo recogí. Era el reverso de una tira de pastillas, el pequeño círculo de papel de aluminio que se desprende al sacar una pastilla de la tira. La mayoría de las veces se queda pegado a la tira, pero de vez en cuando, como en este caso, se separa y cae al suelo. La examiné. Por un lado estaba en blanco, pero por el otro tenía una marca. Mar. Como era miércoles, supuse que había sido el martes, la píldora de ayer. Eso significaba que las pastillas había que tomarlas a diario. Sabía que no estaba tomando ninguna medicación, tenía 35 años y estaba en forma como una pulga, al igual que mi mujer, Caroline. Hacía poco que nos habíamos sometido a nuestros exámenes médicos anuales y ambos estábamos sanos y en forma, así que ¿por qué había un pastillero en mi cuarto de baño? Sabía que había una serie de píldoras que había que tomar a diario, pero la que me vino inmediatamente a la mente fue la píldora anticonceptiva. Caroline no tomaba la píldora anticonceptiva, o al menos eso creía yo, ya que yo me había hecho una vasectomía hacía 2 años, tras el nacimiento de nuestro segundo y último hijo. No había tenido problemas de calambres ni dolores menstruales, y era una de las afortunadas mujeres que pasaban la regla sin ningún problema. Entonces, ¿por qué las píldoras? Tuve que admitir que mi primer pensamiento fue que podría tener algún tipo de enfermedad de la que no quería hablarme. Mis pensamientos se dirigieron a lugares muy oscuros durante unos minutos, pero una vez más recordé los exámenes físicos y el hecho de que nos habíamos enseñado los informes mutuamente. Los dos estábamos limpios. Si el pequeño círculo de papel de aluminio estaba aquí, era probable que las pastillas también estuvieran. Cerré y atranqué la puerta, Caroline seguía en la cama y empecé a buscar. Tardé en encontrarlos, pero al final lo hice. Estaban enterradas en el fondo de una caja de tampones, en una caja de aspirinas. Cuando saqué la tira de pastillas, las reconocí inmediatamente como las que ella solía tomar antes de que yo tuviera mi tijeretazo, e incluso antes de eso, entre nuestros hijos mientras no lo intentábamos. ¿Por qué había vuelto a tomar la píldora? Solo tenía una respuesta disponible a esa pregunta: estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que posiblemente podría dejarla embarazada. Me estaba engañando. Caroline y yo llevábamos juntos 9 años. Yo acababa de terminar la universidad, me formaba como ingeniero y ella trabajaba como asistente personal. Nos habíamos conocido en un bar y, aunque no habíamos congeniado exactamente de inmediato, había habido suficiente interés para que ella aceptara mi invitación a cenar. Caroline era alta, apenas unos centímetros por debajo de mi 1,70 m. Había sido atleta y mantenía un físico atlético, con un cuerpo delgado y un pecho pequeño. Su culo, de lejos mi parte favorita de ella, era para morirse. Habíamos cortejado durante 1 año y nos casamos cuando yo tenía 26 años. Nuestros 2 hijos tenían 5 y 2 años, y yo me había operado para evitar más accidentes. 2 era nuestro límite, teníamos el conjunto perfecto. James vino primero y Sonia después. Tenía la familia perfecta, o eso creía. Caroline había vuelto al trabajo, después de coger la baja por maternidad de cada uno de los niños, reacia a dejar un trabajo que le encantaba. Teníamos una au pair que cuidaba a los niños durante el día y se iba a casa por la noche. Costaba casi lo mismo que ganaba Caroline, pero a Caroline no le importaba. Solo quería salir de casa y trabajar en lo que le gustaba. Yo trabajaba con un par de amigos y habíamos montado una empresa de ingeniería. Nunca seríamos ricos, pero todos estábamos muy cómodos. Ordené el cuarto de baño, puse las pastillas donde las había encontrado y decidí que tenía que pensar. No tenía sentido enfrentarme a ella ahora. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas.
qué pasaría después. No tenía ni idea. Primero vamos a conocer todos los hechos y luego veremos a dónde nos llevan. Fui a trabajar como de costumbre y consideré mis opciones. En primer lugar, quería saber quién y cuándo. También cuánto tiempo. ¿Era alguien del trabajo, por Dios, su jefe? ¿Es la persona para la que ha estado trabajando desde que nos conocimos? Eso me llevó a la siguiente pregunta horrible. ¿Eran míos los niños? Durante todo este tiempo, no había permitido que la emoción se involucrara. Sabía que llegaría, que sentiría la pérdida, la traición, el dolor y la rabia. Sin embargo, primero necesitaba saber si era real. Estaba trabajando en un problema y aún no tenía suficientes datos para sacar ningún tipo de conclusión. Me metí en Internet. Primer trabajo, necesitaba algunos kits de pruebas de ADN. Analizar a los niños sería un juego de niños. A menudo los acostaba antes de que Caroline llegara a casa, así que podía hacerse fácilmente. También pedí algunos equipos de vigilancia. Un par de pequeñas grabadoras de voz que podría ocultar en su coche y en su bolso, y unas cuantas cámaras diminutas que escondería por la casa. Dudaba que lo estuviera haciendo allí, dado el au pair y el hecho de que rara vez estaba allí cuando yo no estaba, al menos no lo creía. Necesitaba acceder a su teléfono. Conocía una herramienta de clonación con la que básicamente podía obtener una copia de su teléfono, recibir todos sus mensajes y correos electrónicos e incluso escuchar sus llamadas. Necesitaba comprar otro teléfono para ese propósito. Todo tardó unos días en llegar. Durante ese tiempo, observé atentamente. Caroline no hacía nada fuera de lo normal. Nuestra vida sexual era bastante normal, 1 o 2 veces por semana, normalmente el fin de semana, cuando ambos nos acostábamos tarde. Nunca olí nada sospechoso en ella ni se metió en la ducha nada más llegar a casa. Nada había cambiado. Así que, o no tenía una aventura, o era excepcionalmente cuidadosa, o había tenido una aventura durante tanto tiempo que se había convertido en algo natural. El viernes por la mañana llegaron los paquetes. Los había hecho enviar a mi despacho, para que no hubiera preguntas. Tenía los kits de ADN, las grabadoras de voz, varias cámaras y el teléfono móvil y el kit de clonación. Estaba preparado. Esa tarde salí pronto de la oficina. Cuando llegué a casa, la au pair estaba dando de cenar a los niños antes de prepararlos para irse a la cama. La dejé con esa tarea mientras yo iba a esconder las cámaras. Una en el baño, otra en el salón y otra en el dormitorio con una buena vista de la cama. Oí a los niños chapoteando en la bañera y fui a ayudarles a prepararse para ir a la cama. Me llevé a Sonia y dejé a la au pair con James. Le pasé un hisopo por la mejilla y me lo guardé. Luego la acosté y le leí hasta que se durmió. Cuando entré, James aún estaba despierto y la au pair seguía leyéndole. Me ofrecí a sustituirla y dejar que se fuera a casa, y ella aceptó agradecida. Su hisopo no tardó nada y, menos de 20 minutos después, él también estaba profundamente dormido. Empaqueté los bastoncillos, junto con un bastoncillo tomado de mi propia mejilla, y los eché al buzón. El cartero los recogería por la mañana. El servicio prometió que los resultados estarían disponibles en línea en 48 horas laborables. Así que, como muy tarde, el miércoles, Caroline llegó a casa exactamente a la hora y seguimos con nuestra rutina habitual. Ella me contó su día y yo le conté el mío, sin que ninguna escuchara a la otra. Cenamos y ella se fue a duchar. Aproveché la ocasión para colocar las grabadoras en su coche y en su bolso y clonar su móvil. Comprobé el clon para ver si había algún mensaje o correo electrónico incriminatorio, pero no había ninguno. O era extremadamente cuidadosa, o no me estaba engañando. No podía decidirme. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos sexo las 2 mañanas, antes de que los niños se despertaran. Se había convertido casi en un ritual, casi incluso en una tarea. Yo se la chupaba hasta que ella se corría y luego follábamos hasta que yo me corría. Si llegábamos a la toma del dinero antes de que uno de los niños se despertara, eso era una victoria. El porcentaje de aciertos era del 50%. Como ella siempre iba primero, casi siempre ganaba.
Ella no recibió llamadas ni mensajes de texto durante el fin de semana y como pasamos todo el tiempo juntos, no tuve oportunidad de ver si estaba tomando las pastillas, aunque sí comprobé la tira, y faltaban los días pertinentes. Como solo estábamos ella y yo en la casa durante el fin de semana, y yo no las estaba tomando, era una conclusión justa que ella sí. El lunes le dije que trabajaría desde casa. Ella se fue a la oficina y yo aproveché para sacar el pendrive de todas las cámaras y comprobarlas. La cámara del baño confirmó que, efectivamente, estaba tomando las pastillas, pero la verdadera sorpresa fue en la cámara del dormitorio. El sábado por la noche, mientras yo preparaba la cena, ella se había ido a duchar. La vi en el dormitorio usando un teléfono para enviar un mensaje de texto a alguien. No había nada en el teléfono que cloné, así que debía de tener otro. Desde luego, no estaba en su bolso, así que ¿dónde estaba? Observé lo que hizo con él cuando terminó de escribir. Se acercó al conducto del aire acondicionado y, soltando el pestillo, lo abrió, guardando el teléfono dentro. Inmediatamente fui a comprobar el conducto y vi que allí no había ningún teléfono. Debe de esconderlo ahí cuando está en casa. Pero se lo lleva cuando se va. Necesitaba acceder a ese teléfono. Esa fue la primera prueba concreta de que tramaba algo, aunque yo aún no sabía qué. Había indicios de que me estaba engañando, pero no era seguro. Aquella mañana vi cómo se vestía y cómo sacaba el teléfono del aire acondicionado y lo metía en el bolso antes de marcharse. Necesitaba ese teléfono. Esa noche, cuando llegó a casa, la observé atentamente. Dejó caer descuidadamente su bolso en el pasillo y continuó con su rutina nocturna habitual. Después de cenar se fue a duchar y miré en su bolso. El teléfono no estaba allí. Debió de llevárselo y esconderlo en el aire acondicionado cuando subió. Lo que no sabía, o no le importaba, era que el otro lado de la rejilla de ventilación daba a la habitación de Sonia. En silencio, escuchando la ducha, me arrastré hasta el dormitorio de mi hija y abrí la rejilla de ventilación de su lado. Allí estaba el teléfono. Lo cogí y me lo llevé a mi despacho, clonándolo en el nuevo teléfono en cuestión de un par de minutos. Lo devolví y estaba a punto de cerrar la rejilla de ventilación cuando oí a mi mujer salir de la ducha. Fui a sentarme junto a la cama de Sonia y le estaba acariciando el pelo cuando entró mi mujer. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Me gusta venir y sentarme con alguno de ellos de vez en cuando, susurré. Solo para recordarme lo afortunada que soy de tener dos hijos tan maravillosos. Sonrió. Viejo blandengue, dijo. Venga, vámonos antes de que la despiertes. No pude ver el clon del teléfono hasta el día siguiente. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. El sonido del interfono de mi secretaria no consiguió penetrar mientras yo estaba sentado en la silla de mi despacho mirando fijamente el teléfono clonado, con lágrimas cayendo por mi cara. Al final debió de cansarse de intentarlo y llamó brevemente a la puerta antes de entrar en mi despacho. Asomó la cabeza por la puerta y me vio. Michelle, mi secretaria, era una mujer sensata que vestía mucho más vieja de lo que era. Yo la situaría entre los 30 y los 40, era delgada, pelirroja y de ojos verdes. Siempre vestía de forma conservadora, con ropa que no habría desentonado en alguien mucho mayor. Nuestra relación siempre había sido 100% profesional. Nunca había levantado una ceja en su dirección, aunque había visto el resultado cuando alguien lo hacía. No era bonito. Tuve que hablar con uno de mis socios, que tenía fama de lujurioso en la oficina. Había estado flirteando con ella, ya que no podía soportar la idea de una mujer que no cayera rendida a sus encantos. Ella me había dicho en términos inequívocos que si él no dimitía, lo haría ella, y que demandaría a la empresa no solo por despido improcedente, sino también por acoso sexual. Me dijo que la única razón por la que no lo había hecho ya era que yo siempre la había tratado con respeto y nunca había hecho nada que no debiera. Mi socio estaba indignado y quería despedirla inmediatamente. Nos dio un ultimátum. O se iba ella o se iba él. Y así fue como acabé poseyendo el 60% de la empresa en lugar del 40% con el que había empezado. Tenía un socio menos. Al verme, Michelle se retiró inmediatamente,
obviamente para ocuparse de lo que fuera que había estado intentando llamarme. Oí voces en mi despacho exterior y luego se hizo el silencio. Michelle volvió a mi despacho, cerró y atrancó la puerta. Luego se acercó y, tirando de la silla que había al otro lado de mi escritorio, se sentó frente a mí a un par de metros de distancia. Sacó unos pañuelos de papel de ese lugar donde las mujeres siempre parecen tener provisiones y me los dio. Los cogí a ciegas y empecé a limpiarme los ojos. Dime. Fue todo lo que dijo. Le enseñé el teléfono. Había mensajes de texto hacia y desde Caroline. No se identificaba a la otra parte, no se utilizaban nombres, pero contaban una historia de encuentros clandestinos y sexo que parecía haber durado siempre. Quienquiera que fuera la conocía bien, hablaba de cosas que solo yo debería haber sabido, el pequeño lunar en el interior de su muslo, el chillido que hacía cuando se corría. Había otros detalles que solo un amante sabría y no solo un amante ocasional. Un amante a largo plazo. Nunca me mencionaron en ninguno de los textos, era como si yo no existiera. No había ningún se ha quitado de en medio, o ha dicho o hecho esto o lo otro. Simplemente estaba ausente. Ni siquiera una idea de último momento. ¿Sabes a quién?, preguntó todavía muy seria. Negué con la cabeza. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó. Le conté que había encontrado la pestañita de plata en el suelo del baño y luego las pastillas. La historia se me fue de las manos. Mientras hablaba, ella se quedó sentada mirándome. Al cabo de un rato me di cuenta de que me cogía de la mano. Pensé que era la primera vez que nos tocábamos. Necesitas más información, dijo. El ADN de los niños estará de vuelta el miércoles. ¿Puedes aguantar hasta entonces? No lo sé, le dije. Ella asintió. Nuestros fabricantes de Portland necesitan verte urgentemente, dijo. Te he reservado en el próximo vuelo. Estarás de vuelta el jueves. No puedo pensar en eso ahora, dije. Eso es lo que vas a decirle a Caroline, dijo. Cogió mi teléfono, tecleó un mensaje de texto y se lo envió a Caroline. Ha habido un lío en Portland, tengo que ir a resolverlo. Vuelvo el jueves. Te quiero. La respuesta fue casi instantánea. _ok, hazme saber que llegas bien, nos vemos cuando vuelvas. Miró el teléfono durante un segundo, curvó los labios, me devolvió el teléfono y sacó el suyo. Lorraine, dijo Michelle. Sí, gracias. ¿Estás libre esta tarde a cualquier hora? Perfecto. Nos vemos entonces. Ve a asearte, me dijo muy seria. El tono de voz y el hecho de que estaba casi entrenado por ella para hacer lo que me decía en la oficina significaba que hice exactamente eso. En realidad era bueno no tener que pensar. Diferir las decisiones y los planes a otra persona. Cuando salí del baño, ella sostenía mi chaqueta. ¿A dónde vamos?, pregunté. Tienes una cita con un viejo amigo mío, me dijo. Me dejé llevar. Resultó que Lorraine era la mejor amiga de Michelle y también abogada matrimonialista. Al parecer, se había encargado del divorcio de Michelle cuando descubrió a su marido tonteando con una de sus compañeras de trabajo. Michelle le explicó la situación a Lorraine mientras yo miraba, casi en estado de fuga. No me estaba pasando a mí. Obviamente, Lorraine había visto esto muchas veces en su carrera. Una vez que tuvo todos los datos que teníamos, dirigió su atención hacia mí. Gary, dijo. No era yo, estaba hablando con otra persona. Sentí un pinchazo en la mejilla. Michelle me había abofeteado. Me desperté de golpe. Vi sorpresa y diversión en los ojos de Lorraine, pero se desvanecieron rápidamente cuando me miró. Gary, preguntó. Asentí con la cabeza. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres hacer al respecto? Mi cerebro de ingeniero se despertó en ese momento. Planos, para eso servía. Mátalos a los dos, dije. Esperaba exclamaciones de asombro por parte de Michelle, pero sorprendentemente sonrió. De acuerdo, dijo Lorraine. Lo comprendo. Pero, por desgracia, no es una opción. Resulta que va contra la ley. Sin embargo, tenemos algunas opciones legales.
¿Las repasamos? Antes de empezar, dijo. Solo estoy exponiendo sus opciones. No estoy abogando por ninguna, todavía. Eso puede venir después. Tu primera opción es no hacer nada. Ella no te conoce, por lo que tengo entendido parecías tener una vida perfectamente feliz antes y eso no tiene por qué cambiar. Sigue así, hazte el ignorante. Segundo, divorcio amistoso. Declara diferencias irreconciliables, divide tu empresa, casa, 401k. Ella gana menos que tú, así que probablemente tendrás que pagarle la manutención durante unos años como mínimo y a los niños hasta que terminen el instituto. Tercero, hazlo nuclear. Demanda por adulterio. Si los niños no son suyos, presente una demanda por falsificación del certificado de nacimiento. Si es el padre, pídele que te devuelva todo el dinero que te has gastado en los niños. Si es un compañero de trabajo, pídele que no aplique la política de confraternización. Hoy en día casi todas las empresas tienen una. Si la otra parte está casada, dale a su pareja toda la información sobre la aventura. Si lo supieran, también podríamos demandarles por algo, si no lo supieran, quizá podría representarles en su divorcio. Hágalo público, dígaselo a todo el mundo, a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Si ella es miembro de alguna sociedad o grupo religioso, dígaselo también. Derríbenla tan duro como puedan. Tenemos que proteger tus activos, vender tu parte de la empresa a un fideicomiso en el extranjero, rehipotecar la casa, sacar todo el capital que puedas de ella, coger el efectivo junto con el dinero que obtuviste de la empresa, sacar tu 401k y hacer una fiesta en Las Vegas. La mente me daba vueltas. Vi al instante lo que estaba diciendo. La primera opción no era una opción. Yo no era el cornudo dispuesto de nadie. Llevaba demasiado tiempo sin quererlo ni saberlo. ¿Y la segunda opción? Ni hablar. Había pasado demasiado tiempo construyendo el negocio y construyéndonos el estilo de vida que teníamos. Ella podía olvidarse de quedarse con la mitad de todo lo que yo tenía y luego seguir dejando que la mantuviera mientras se follaba a otro. Opción 3, dije. Nuclear. Lorraine sonrió. De acuerdo. Empezaré a preparar algo de papeleo. Sugiero que empecemos a vigilar encubiertamente a su mujer y veamos si podemos averiguar quién, cuándo y dónde. Necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con ese teléfono? Si ves que no te sirve de nada. Asentí y le pasé el teléfono. Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Me reservó una habitación. Ve a dar. De una ducha y pide algo al servicio de habitaciones, dijo. Se había hecho cargo por completo. Volveré con algunas cosas para ti más tarde. Actuaba mecánicamente. Todo mi mundo se desmoronaba y yo me sentaba en una habitación de hotel y pedía servicio de habitaciones como si estuviera de excursión. Era la única forma que tenía de sobrellevar el estrés de lo que estaba pasando. 9 años por el retrete. Lo que realmente me dolía era que había sido totalmente ajeno a todo. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Quién era? Era el jefe al que había vuelto corriendo después de cada hijo. Me había dicho que le encantaba el trabajo y la independencia, pero ¿era esa la verdadera razón o simplemente no podía separarse de su amante durante tanto tiempo? Miré especulativamente el minibar y estaba a punto de sucumbir cuando Michelle entró en la habitación. Ni se te ocurra, dijo. Necesito que pienses, no que ahogues tus penas. Necesitas planificar y no puedes hacerlo si estás mirando el mundo a través del fondo de una botella. ¿Plan? Pregunté, morosamente. Lo intenté. Tenía un plan y era bueno. Tenía una esposa cariñosa y 2 hijos preciosos, y ahora mira dónde estoy. Tengo una mujerzuela por esposa y ni siquiera sé si los 2 niños me pertenecen. Soy el cornudo más grande del mundo, toda mi vida se ha desmoronado y ¿quieres que planifique? Me miró durante unos instantes. Esperé a que dijera algo, a que se compadeciera de mí, a que me diera un abrazo. Entonces miró su reloj. Vale, dijo ella, muy seria. Se acabó la fiesta de la compasión. ¿Cuántas veces,
Cuando estábamos construyendo la empresa, ¿te encontraste con un obstáculo? ¿Fracasaron tus planes? ¿Qué tiene eso que ver con? ¿Cuántos? Insistió. No lo sé, dije. Un montón. Hubo un tiempo en que la oficina de patentes perdió la solicitud de la patente del hilo inversor y Haringlis nos ganó la partida. Hubo un tiempo en que el banco trató de embargarnos antes de tiempo porque estaban siendo presionados. Hubo un tiempo. Vale, dijo ella. ¿En qué momento de todas esas veces te sentaste, pusiste la cabeza entre las manos y te rendiste? Eso fue diferente, dije. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Qué había de diferente en aquellos tiempos? Entonces tenía algo por lo que luchar, dije. Tenía una familia que dependía de mí. Tenía. Ahora tienes una familia, dice, que también depende de ti. Y es mucho más grande que la familia que tienes en casa. Hay 141 personas y sus familias que dependen de ti para salir adelante. Ninguno de tus socios es capaz de mantener la empresa a flote. Todos sois ingenieros, pero de los tres, tú eres el único hombre de negocios. Si tú te hundes, la empresa se hunde. ¿Crees que a esa zorra le importan una mierda las familias que dependen de tu empresa? Si consigue la mitad, la venderá al mejor postor y perderéis el control del negocio. Ya sabes quién comprará y Haringlis será el dueño de todo por lo que has trabajado. ¿Es eso lo que quieres? La miré fijamente. Tenía razón. Había trabajado demasiado y durante demasiado tiempo como para dejarlo todo en manos de quien le diera más dinero a la puta de mi mujer. Tenía que ponerlo todo en orden para asegurar mi futuro y el de mi familia. Si los niños eran míos, me aseguraría de que se ocuparan de ellos, pero en cuanto a Caroline, bueno, ella se había hecho su propia cama y podía follarse a quien quisiera en ella. Podría llorar por esa relación en particular una vez que estuviera seguro de que todo lo demás estaba en orden. Se me pasó el enfado y, lleno de rabia y determinación, me senté con Michelle y empecé a hacer planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y a cuidar de la única familia que me quedaba. En el momento en que tomé esa decisión, todo encajó en su sitio. El dolor desapareció, la indecisión desapareció. Ya no tenía dudas. Michelle vio el cambio en mi expresión y asintió satisfecha. Ese es el Gary que necesito ahora, dijo. El que sabe cómo planificar el futuro. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Al principio yo estaba a favor de vender mis acciones a mis socios, pero Michelle rechazó la idea. Ella opinaba que no podía confiar en ellos para gestionar la empresa ni dejar su gestión en mis manos una vez que se convirtieran en accionistas mayoritarios. La hundirían. Tenía que mantener el control. Al final decidimos que podíamos crear un fideicomiso en el extranjero al que yo vendería la empresa a precios de mercado. El mismo fondo me mantendría como director general con un salario mínimo. No ganaría casi nada. Como el fideicomiso era extraterritorial, los tribunales no tendrían jurisdicción sobre sus registros, por lo que no se sabría quiénes eran sus propietarios. Ahora era millonario, al menos sobre el papel, o lo sería cuando todo esto acabara. Necesitaba desprenderme de todo ese capital. También necesitaba cobrar mi 401k y liberar todo el capital de la casa. Aunque habíamos estado juntos cuando compramos la casa, estaba a mi único nombre, ya que Caroline no trabajaba cuando la compramos. Ella llevaba a James y el asesor hipotecario nos dijo que sería más fácil conseguir la financiación a mi único nombre, ya que ella no ganaba nada en ese momento. Hice una lista de las cosas que tenía que hacer y envié un mensaje de texto a mi abogado, que se ocupaba de los asuntos jurídicos de la empresa, para concertar una cita para el día siguiente. Cuando Michelle se fue, me duché y me fui a la cama, sin esperar dormir mucho. Me desmayé en cuanto mi cabeza tocó la almohada y no me desperté hasta que me despertó la alarma del móvil al día siguiente. Había un mensaje en mi teléfono de Caroline. No me avisaste que habías llegado. ¿Va todo bien? Lo siento, estaba planeando hasta tarde. Luego me dormí. Todo está saliendo bien ahora, debería estar de vuelta el jueves. Bien. Nos vemos entonces, te quiero. Besos. No respondí a ese mensaje.
No me atrevía a escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta pasadas las 8. Me había dado otra ducha y estaba pensando en salir a desayunar. El desayuno, dijo, indicándome que la siguiera. Fuimos a un restaurante calle abajo y nos sentamos en un reservado a comer tortitas y bacon con sirope de arce. Una parte de mí no entendía por qué me comportaba así. Era como si mi mundo no se hubiera venido abajo y me hubieran arrancado el corazón. Racionalicé que en algún momento, cuando el polvo se asentara, todo se me vendría encima. No lo esperaba con impaciencia, pero mientras tanto, tenía trabajo que hacer. Brian Spencer, dijo Michelle, nombrando a mi abogado, llamó y dijo que tiene un hueco a las 10 para vernos. Podemos ir a tu banco primero y cobrar tu 401k y también liberar la equidad en tu casa antes de ir allí. Veo que vale la pena consolidar mi efectivo, le dije, pero aún queda constancia de que lo tengo todo, no me ordenará el tribunal que le pague la mitad. Solo si aún no tienes. Dijo Michelle con una sonrisa. Ahí es donde entra Las Vegas. Una vez que tengas todo ese capital te vas y pasas una semana en Las Vegas y te cargas el lote. Todo antes de solicitar el divorcio. Así, cuando los tribunales te evalúen, serás pobre. En deuda, de hecho. El banco ejecutará la hipoteca de su casa y su salario apenas le alcanzará para vivir. Eso suponiendo que los niños no sean tuyos. Si lo son, simplemente pon todo tu 401k en fideicomiso para ellos, para sus fondos universitarios. Caroline no podrá tocarlo. Técnicamente, ella ganará más que tú. Es muy posible que ella misma pueda permitirse la casa, e incluso podría acabar pagándote la manutención. ¿Cuándo tendrás los resultados del ADN? La empresa dice que los resultados estarán en línea en algún momento de hoy, digo cogiendo el teléfono. Comprobé el correo electrónico que me había enviado la empresa y encontré un enlace en el que hice clic. Vi cómo se cargaba la página, pero luego dejé el teléfono. No estaba segura de estar preparada para ver los resultados. ¿Puedo?, preguntó Michelle y le tendí el teléfono. Ella lo cogió y miró la pantalla, desplazándose hacia arriba un par de veces. Observé su rostro en busca de pistas, tratando de anticipar lo que podría decir a partir de su expresión. Levantó la vista del teléfono. Los resultados aún no están listos, dijo. El seguimiento dice que deberían estar en las próximas 12 horas. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Vamos, dijo levantándose. El banco debería estar abierto ahora. Liberar el capital de la casa y cobrar mi 401k me llevó muy poco tiempo. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos para la universidad de los niños, y transferí el dinero a una cuenta que abría mi nombre. La única cuenta que dejé a mi nombre fue la cuenta conjunta que utilizábamos a diario. En cualquier caso, en esa cuenta había menos de $10,000. Mi abogado metió un remo enorme en nuestros planes, pero si es posible hacerlo de buena manera, lo hizo. Te olvidas de una cosa, dijo cuando le explicamos nuestro plan. ¿Tenéis un acuerdo prenupcial? Sí, pregunté sorprendida. No tenía ni idea. Era una condición del contrato de sociedad cuando empezaste, me recordó. Todos los socios tenían que firmar un acuerdo prenupcial que protegiera a la empresa en caso de ruptura de la relación. Solo cubre a la empresa, pero ella no tiene derecho a reclamar ningún activo de la empresa. A efectos del divorcio, tú eres un empleado de la empresa y, por tanto, como mucho ella puede reclamar tu salario y tu plan de pensiones. Eso es todo. Lo que yo sugeriría, dijo, y no quiero faltar al respeto al plan de tu abogado de divorcio, es que utilices todo el capital que liberaste de la casa y de tu 401k e inviertas en la empresa. Compra la parte de uno de tus socios. Sé que Robert ha estado insinuando que quiere hacer caja. No tiene suficiente para hacerlo, pero podrías pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa para compensar la diferencia. Los pagos se deducirán de tu salario, lo que significará que tus ingresos serán mucho menores cuando te evalúen patrimonialmente y, como todo lo demás estará inmovilizado en la empresa, es intocable. Tu calificación crediticia sufrirá un golpe cuando el banco ejecute la hipoteca de tu casa y perderás la mitad de lo que quede en tu banco, pero aparte de eso,
ella no conseguirá nada. Podemos hacer que tu sueldo sea menor que el suyo, así que puede que incluso acabe pagándote la manutención. ¿De qué voy a vivir?, me pregunto, si todo mi sueldo está invertido en el pago de un préstamo. Seguiré necesitando un lugar donde vivir y comer. Por no hablar de que aún tengo 2 hijos. Hice una pausa, al menos creo. Esperemos a ver lo de los niños, dijo. ¿Has decidido qué hacer si no son tuyos? ¿Vas a seguir estando en sus vidas? No lo sé, dije. Es un pensamiento demasiado horrible para considerarlo. Tendré que esperar a saberlo definitivamente antes de tomar ese tipo de decisiones. No olvides las otras partes de tus otros planes como abogado, me recordó. Estoy dispuesto a apostar a que conseguirás lo suficiente en un acuerdo contra su empresa como para poder pagar el préstamo y volver a cobrar tu sueldo completo una vez que todo haya terminado. Por no hablar de reclamar los gastos al padre de los niños si resulta que no son tuyos. Como eso ocurrirá después del divorcio, no se considerará parte del acuerdo. ¿Puedes acercarte a Robert por mí y ver si está interesado en vender?, le pregunté. No estoy seguro de ser capaz en este momento. Asintió con la cabeza. Le llamaré y luego te avisaré. Nos dimos la mano y salimos de su despacho. Me sentí aliviado cuando salimos del edificio. Los planes empezaban a cuajar, lo que siempre me producía una inmensa satisfacción. Entonces recordé por qué estábamos haciendo los planes. Mi alivio desapareció y sentí un dolor hueco en el pecho. Estábamos almorzando en la cafetería cuando me atreví a mirar de nuevo el móvil. Una vez más, no me atreví a hacer más que pulsar el enlace del correo electrónico antes de pasarle el teléfono a Michelle. De nuevo, observé su rostro esperando la reacción que me dijera si era padre o no. Lo siento mucho, Gary, dijo suavemente. Esa fue la vez que menos la había visto. Me pasó el teléfono y leí los resultados por mí misma. Ninguno de los 2 niños era biológicamente mío, aunque tenían el mismo padre, simplemente no era yo. El doble golpe de perder a mis 2 hijos fue superado por la rabia que sentí por la traición. No solo había hecho pasar a los 2 niños por mí, sino que además me había convencido para que me hiciera una vasectomía, lo que significaba que ya no podría tener hijos propios. Gary. Michelle gritó, trayéndome de vuelta a mí mismo. Ahora no es el momento, ni este el lugar. Mantén la calma. Saldremos de esta, te lo prometo. Respiré hondo varias veces, conteniendo la rabia. Tenía muchas ganas de hacerle daño físico a alguien. Incluso había pensado en contratar a un asesino a sueldo y matar al bastardo que había engendrado a los hijos que se suponía que eran míos. Michelle volvió a tomar el control y me sacó de la cafetería. Lorraine llamó, dijo. Quiere verte. Nos dirigimos a la oficina de Lorraine. Más y más. Lorraine parecía abatida cuando entramos en su despacho. Tengo un informe preliminar del investigador privado, dijo. Aparentemente Caroline no perdió el tiempo. Un hombre vino a su casa anoche y se quedó toda la noche. No pudimos ver el interior. Tengo cámaras instaladas dentro de la casa, dije. Puedo ir a cambiar las unidades flash y podemos ver lo que pasó. De acuerdo, dijo ella. Ve a hacer eso ahora, y luego podemos planificar. Supongo que la información de esos discos será importante. La OCAR estará allí, dije. No puedo volver. Se supone que estoy fuera de la ciudad por negocios. Lorraine consultó su teléfono. La OCAR está en un centro de juegos con Sophie y James, dijo. La vigilaré y te avisaré si se va. Mi casa estaba a unos 30 minutos en coche de la oficina de Lorraine y Michelle condujo rápido. Llegamos sin incidentes y cambié las memorias USB. Eché un vistazo rápido a la casa, pero no vi nada raro. Luego volvimos a la oficina de Lorraine. Revisamos los pendrives. Decidí no ver el del dormitorio, no necesitaba ver lo que pasaba allí dentro. Identifiqué al hombre en cuestión en cuanto entró por la puerta. Como había sospechado, era su jefe, el hombre para el que había estado trabajando todo el tiempo que habíamos estado juntos. Bill Bainbrecht. Lo que estuvo a punto de derrumbarme fue lo que ocurrió cuando llegó a la casa.
En primer lugar, tenía su propia llave y entró. Cuando llegó James, levantó la vista y lo vio. «Papá Bill», exclamó y corrió a abrazarle. Eso me deshizo. Me quebré y empecé a sollozar. No podía seguir mirando. Lorraine miraba cómo me derrumbaba. Michelle, por primera vez, me abrazó y me sostuvo mientras lloraba. Me llevó algún tiempo, pero al final me recompuse. «¿Quieres tomarte un tiempo?», preguntó Lorraine, y yo negué con la cabeza. El dolor había remitido un poco y la rabia volvía a apoderarse de mí. «¿Qué sigue?», dije. «Ya tengo una copia de las condiciones de empleo en la empresa de tu mujer. Existe una política de no confraternización, por lo que tienes un caso contra la empresa por incumplimiento de la misma. Dado que la persona con la que tu mujer está confraternizando es un alto ejecutivo de la empresa, no hay forma de que la empresa pueda alegar que no sabían lo que estaba pasando». Le explicamos a Lorraine lo que me había dicho el abogado de mi empresa y su consejo. Se le escapó una sonrisa de oreja a oreja. Cogió el teléfono y le llamó, le pidió copias del acuerdo prenupcial y él se las envió por correo electrónico. «Esto es demasiado perfecto», dijo leyendo el acuerdo prenupcial. «Olvida todo lo que dije antes. El plan de tu chico es exactamente correcto. Si tu socio quiere desinvertir, entonces cómpralo. Invierte todo lo que tienes en la empresa y eso la pone inmediatamente fuera de su alcance. Podemos ir tras su empresa por no ejecución, él por alienación de afecto, ella por declaración falsa en un certificado de nacimiento y ambos por el dinero gastado en los niños hasta ahora. Solo la franquicia de las facturas médicas de los partos es una suma considerable. Todo depende de si Robert quiere vender», dije. «Supongo que tenemos que esperar hasta que vuelva con una respuesta». Michelle me dejó en el hotel y subí a la habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando llamaron a la puerta. La abrí y la encontré de pie en el pasillo. «Vamos», dijo. «No puedes quedarte aquí». «¿Qué?», pregunté. «¿Por qué?». «Porque no necesitas estar sola», dijo. «Solo rumiarás o atacarás el minibar. Te quiero donde pueda vigilarte». Mientras hablaba, había recogido mis pocas cosas. Me cogió del brazo, guiándome fuera de la habitación, luego me revisó y me llevó a su coche. «¿A dónde vamos?», pregunté, descubriendo que no me importaba mucho. «Mi casa», dijo. «Tengo una habitación libre que puedes usar». «Pero…». Empecé. Ella giró la cabeza y me miró. Me callé. Nunca había estado en la casa de Michelle y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. La nuestra tenía 2 plantas, mientras que la suya solo tenía una. Me enseñó una habitación con baño. «Dúchate y cámbiate», ordenó. «Cena en 30 minutos». Cenamos en silencio, supongo que estaba bueno, pero en realidad no lo probé. Mi mente estaba ocupada con una vorágine de pensamientos que no se calmaban. Estaba furiosa, pero no encontraba la energía para expresarlo. Estaba destrozado, pero no encontraba la energía para preocuparme. Para lo único que tenía energía ahora era para ejecutar mis planes. Estaba en piloto automático, con el destino fijado. Estaba pensando qué hacer después de comer cuando sonó mi teléfono. Hice un gesto de dolor, esperando contra toda esperanza que no fuera Caroline. No era. «Hola Robert», dije desganada. «¿Por qué?», fue todo lo que preguntó. Robert y yo éramos amigos desde la universidad. Nos habíamos formado juntos, y fue un proyecto en el que habíamos trabajado juntos lo que nos dio la base para empezar el negocio. Al principio, yo tenía más participación en la empresa porque disponía de más capital para invertir que él. «Caroline me está engañando», dije con voz de palo. «Lo ha estado haciendo todo el tiempo». «Todo el tiempo», dijo incrédulo. «¿Quieres decir?». «Ninguno de los niños es mío», le dije. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. «Entonces, ¿quieres inmovilizar todos tus bienes en la empresa y esconderte tras el acuerdo prenupcial?», preguntó. O'Brien Spencer, nuestro abogado, había explicado, o tenía una comprensión mucho mejor del acuerdo de asociación que yo. «Quiero quedarme con el 5%, dijo,
y seguir en plantilla como ingeniero consultor. Discutiré los detalles con recursos humanos. El resto es suyo. De acuerdo, dije. Le diré a Brian que prepare el papeleo. Gary, dijo después de un momento. Lo siento mucho. Sé que ahora no lo parece, pero se hace más fácil. Te lo prometo. He estado casi exactamente donde tú estás ahora, y se hace más fácil. Fue entonces cuando recordé que se había divorciado hacía unos 4 años. No conocía los detalles porque, a pesar de ser amigos, era una persona muy reservada. Solo sabía que no había sido agradable. Así era como había recordado lo del acuerdo prenupcial. Él mismo lo había utilizado. La mañana siguiente Michelle me despertó con una taza de café. Vamos, dijo. Todavía tenemos mucho que hacer. Nuestra primera llamada fue a Brian Spencer, el abogado de la empresa. Él ya había reunido toda la documentación para mi compra de Robert y completamos toda la transacción en menos de 30 minutos. Le di todo lo que había sacado de la casa, de mis ahorros y de mi 401k. También tuve que pedir un préstamo contra el plan de pensiones de la empresa para el resto. Al menos sobre el papel, tenía una deuda de $1 millón. Mi salario se redujo casi a la mitad, ya que los pagos se dedujeron antes de impuestos. Luego fuimos a ver a Lorraine. Le enseñé toda la documentación de la transacción comercial y se quedó extasiada. Esto es perfecto, dijo. Voy a presentar la documentación hoy, deberíamos ser capaces de servir el lunes si quieres. Lo notificaremos a él, a ella y a la empresa simultáneamente. ¿Dónde quieres que haga la notificación? Donde le cause la máxima vergüenza, dije. Si pudieras hacerlo a través de una valla publicitaria en la Super Bowl, lo pagaría encantado. Lorraine se rió. La notificaremos en su despacho, dijo. El lunes a las 10 de la mañana, siempre que los papeles pasen antes por el juzgado. Si los presento hoy, debería tenerlos mañana por la tarde. Asentí con la cabeza. ¿Y ahora qué? Miré a Michelle. Ella dirigía todo. Ahora, dijo. Tenemos 2 paradas más antes de que vuelvas a la oficina y finjas que acabas de volver de apagar un incendio en Portland. ¿Crees que podrás aguantar en casa hasta el lunes? Supongo que tendré que hacerlo, dije. No adivines, dijo. Dime lo que necesitas para ayudarte a mantener la compostura hasta entonces. No lo sé, dije. ¿Alguna buena noticia? Me sonrió. Entonces vamos, dijo ella. Me sorprendí cuando nos detuvimos frente al centro médico en el que me habían hecho todos los reconocimientos médicos y en el que me habían sometido al procedimiento que significaba que ya nunca sería padre. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté. Querías buenas noticias, dijo. Vamos. La seguí al interior de la clínica y me aparté mientras ella se dirigía al mostrador de recepción. La recepcionista asintió y nos indicó que tomáramos asiento. Nos sentamos. Menos de 2 minutos después salió mi médico y me invitó a pasar a la consulta. Miré a Michelle, que no había hecho ademán de seguirme. Por favor, dije, y ella asintió y me acompañó. El doctor Harrington no hizo ningún comentario sobre la participación de mi secretaria en mi consulta. Él sabía quién era y que no era mi esposa, ya que él era tanto mi médico como el de Caroline. ¿Por qué le pedía a mi secretaria que me acompañara? Era asunto mío, no suyo. Gary, dijo. Entiendo que querías preguntar sobre revertir tu vasectomía. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Era posible? Miré a Michelle. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sí, ¿es posible? Desde luego, dijo el doctor Harrington. Dado que su vasectomía fue hace menos de 3 años, hay algo así como un 95% de éxito en la reversión. La operación es un poco más larga que el procedimiento original e implica una anestesia general, pero estoy seguro de que usted será capaz de engendrar hijos de nuevo una vez que hayamos terminado. Una vez más, se me llenaron los ojos de lágrimas. Aún tenía la oportunidad de ser padre. Tendría que operarme, pero era un precio pequeño si eso significaba que podría tener mis propios hijos.
No tenía ni idea de con quién tendría hijos, pero al menos era posible. Sé que es mucho para asimilar, dijo el médico. Aquí tiene información sobre la operación y los costes. Lamentablemente, no la cubrirá su seguro. Si quiere seguir adelante, avíseme y le daremos cita para un chequeo. Gracias, doctor, dijo Michelle, levantándose y cogiéndole la información. Estaremos en contacto. Yo también me levanté y dejé que me sacara de la clínica y me llevara de vuelta a su coche. ¿Son buenas noticias?, me preguntó, sonriéndome suavemente. En un impulso, la abracé y la estreché contra mí. Gracias, dije apretando mi cara contra su pelo. Entonces me di cuenta de lo que había hecho. La solté al instante y di un paso atrás. Lo siento mucho, dije. Y Gary, dijo suavemente. No pasa nada. Subimos a su coche. Una parada más, luego de vuelta a la oficina, dijo. Había estado en casa de Bill Wainwright varias veces durante los años que Caroline había trabajado para él. Él y su esposa Stephanie vivían en una bonita zona a las afueras de la ciudad. Era una comunidad cerrada. Habían acogido algunas funciones de la empresa aquí. ¿Por qué?, pregunté. Michelle salió del coche y se dirigió a la puerta de la casa. Yo la seguí. Ni siquiera tuvo que llamar, el guardia que nos había dejado entrar en la comunidad había informado a Stephanie de que íbamos para allá y ella estaba en la puerta esperándonos. Gary, dijo a modo de saludo. ¿Tú debes ser Michelle, su secretaria? ¿Fuiste tú quien llamó? Lo era, y lo soy, respondió Michelle. Pasen, dijo Stephanie. Nos condujo a una habitación que parecía un despacho, justo al lado del vestíbulo. Nunca había estado en esta habitación. A juzgar por las fotos de la mesa y la pared, era el despacho de Bill, pero ella se sentó detrás de la mesa y señaló las sillas de enfrente. Parecía pensar que no se trataba de una visita personal. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Stephanie mirándome. Me quedé mirándola sin poder hablar. ¿Lo sabías?, pregunté finalmente. Estefanía suspiró con tristeza. No, dijo ella. Lo sospechaba, pero nunca lo supe. Nunca pude encontrar ninguna prueba, nada que pudiera llevar a un abogado, de lo contrario le sacaría al cabrón hasta el último centavo que tiene. Ponte a la cola, gruñó Michelle. ¿Tienes pruebas?, preguntó Stephanie y yo asentí. Prueba de que ninguno de mis hijos es mío, que comparten padre. Un video de él y Caroline en mi casa, de mi hijo llamándole Da. No pude terminar la frase. Un nudo amenazó con ahogarme y una vez más me perdí. Oh, Gary, lo siento mucho, dijo ella. He sospechado durante años que él y Caroline eran, pero él era tan cuidadoso. Hice que le siguieran, comprobé su teléfono, sus correos electrónicos. Incluso lo desafié al respecto, pero se las arregló para convencerme de que solo estaba siendo paranoica. El investigador privado que usé no encontró nada. Te prometo que si hubiera estado segura, si hubiera tenido alguna prueba, habría acudido a ti enseguida. Pero no podía destruir lo que parecía un matrimonio feliz, basándome en meras sospechas. Necesitaba estar seguro, y nunca conseguí ninguna prueba. ¿Qué vas a hacer? Me pregunté si debía contarle mis planes a la mujer de mi enemigo. No sabía si ella no se lo contaría todo en cuanto llegara a casa. Probablemente era demasiado tarde para que él hiciera algo significativo, pero quería que fuera tan impactante para él como lo había sido para mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Le pregunté. Ahora tienes pruebas. Sonrió un poco. Lo entiendo, dijo. Y no te culpo. Yo tampoco me lo diría. Si tienes el nombre de un buen abogado de divorcios, te lo agradecería. Michelle sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Gracias, dijo ella. ¿Una semana será tiempo suficiente? Asentí con la cabeza. Perfecto, dijo. Contactaré. Levantó la tarjeta. Y me coordinaré con ella. Se puso de pie. Obviamente, nuestra reunión había terminado. Michelle y yo nos levantamos. Stephanie se acercó y me dio un breve abrazo, picoteándome en la mejilla.
Una vez más, lo siento mucho, dijo. Cuida de él, dirigió esto a Michelle, que se había erizado cuando me había abrazado. Se merece algo mejor que lo que le hizo esa zorra. Volvimos a la oficina y pasé el resto del día poniéndome al día con las cosas que debería haber hecho mientras había estado en Portland. Al final del día, me fui a casa. Michelle, a la hora de siempre, llamó a mi puerta, asomó la cabeza y me dijo que se iba por la noche. Había vuelto a ser la profesional de siempre. Eso también me causó una punzada de pérdida. Pensaba que empezaba a acercarme un poco más a ella, pero no era más que mi imaginación. Le di las buenas noches, agradeciéndole toda su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina, tenía que ponerme al día. ¿A qué hora estarás en casa? El mensaje de Caroline llegó sobre las 8. Probablemente 1 o 2 horas más, tengo que ponerme al día después de mi viaje. Probablemente estaré durmiendo entonces, tengo que madrugar por la mañana. Te quiero, besos. Una vez más, no me atreví a responder al mensaje. Seguí trabajando hasta casi las 11. Quería que estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tuviera que interactuar con ella, mejor me sentiría. Cuando llegué a casa, la casa estaba a oscuras. Nada parecía fuera de lo normal. Miré a Sonia y a James. Estaban dormidos, tan adorables como siempre. Sentí un sollozo en el pecho y tuve que esconderme en el baño. No podía dejar que Caroline me descubriera llorando por unos niños que ni siquiera eran míos. Aún no había decidido qué hacer con los niños. Era poco probable que ninguno de los dos se acordara de mí si me alejaba de ellos. No tenía ninguna responsabilidad para con ellos, pero los quería igualmente. ¿Cómo podía abandonarlos cuando hacía menos de 48 horas eran mis hijos, mi carne y mi sangre, y mi orgullo y mi alegría? Ahora solo eran una prueba más de la infidelidad de la zorra de mi mujer. Decidí esperar a ver qué ocurría. En cualquier caso, la decisión puede escapárseme de las manos. Me fui a la cama, haciendo todo lo posible por no despertar a Caroline. Tardé una eternidad en dormirme, y cuando mi despertador me despertó a la mañana siguiente, Caroline ya se había ido. La au pair estaba en la cocina dando de comer a los niños cuando entré. La miré. Debía de saberlo. Es imposible que no lo hiciera. ¿Acaso ahora me miraba y se reía de ese estúpido que ni siquiera podía satisfacer a su mujer? ¿Era consciente de que los niños ni siquiera eran míos? ¿Llevó a los niños a darle las buenas noches a papá Bill como había hecho tantas veces conmigo? Mi mente se preguntaba y tenía visiones de ella y Caroline en un sórdido trío con Bill Wainwright mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Sacudí la cabeza con rabia. Ella lo sabía, decidí. Y el lunes iba a disfrutar despidiéndola. Me aseguraría de que esa zorra no volviera a trabajar de azafata. Le diría a la agencia que... Espera, ¿qué estaba haciendo? Estaba descargando mi ira contra alguien que tenía pocas esperanzas de hacer lo correcto en esa situación. Maldito si lo haces, y maldito si no lo haces. Si me lo hubiera dicho, habría perdido su trabajo. Podría haberse marchado, razoné, pero también parecía sentir algo por nuestros hijos, a los que llevaba cuidando desde antes de que naciera Sonia. Estaba atacando, pero probablemente a la persona equivocada. Me fui a trabajar. Michelle ya estaba en la oficina cuando llegué. Era como si los 2 días anteriores no hubieran pasado. Estaba muy ocupada, aunque en mi agenda me di cuenta de que me había dejado el día libre para lo que ella había llamado marketing. Me instalé en mi despacho y ella me trajo el café de la mañana, como había hecho todos los días durante los 9 años que llevaba trabajando para mí. Luego se sentó al otro lado de la mesa. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella también se había traído un café. Nunca lo había hecho. ¿Marketing?, pregunté. ¿Desde cuándo hago marketing? Sonrió. Era una sonrisa bastante malvada, y por alguna razón me dio una sensación cálida por dentro. Tenemos que planificar, dijo, la última parte de la estrategia de Lerance. La miré, perplejo. ¿Qué?, le dije. Contárselo a todo el mundo, dijo Michelle. Sus amigos, familia, grupos de la iglesia,
grupos de voluntarios, cualquier persona con la que se relacione necesita que le digan lo puta que es y lo que ha estado haciendo. Eso no me va a pintar muy bien, dije. Seré el hazmerreír. Cornudo que ni siquiera puede mantener satisfecha a su mujer, criando a los bastardos de otro hombre. Tienes que dar a conocer tu historia, dijo. Si no lo haces, Caroline lo hará, y créeme, eso te dará una imagen mucho peor que la de un cornudo inconsciente. ¿Qué tal un marido maltratador o alguien que maltrata a sus hijos? La gente se creerá esa mierda, y cuando la ataquemos, nos devolverá el golpe con todo lo que tiene. Si la atacamos primero, será menos probable que la gente crea las contraacusaciones. Habrá algunos que lo hagan, pero no puedes evitarlo. Michelle preparó un dossier de prensa con todas las pruebas que teníamos sobre la infidelidad de Caroline. Estaba el informe del investigador privado, copias del informe de ADN que demostraba que yo no era el padre de mis 2 hijos. Había copias de los vídeos grabados en mi casa, incluido el que mostraba a James saludando a Bill, e imágenes del interior del dormitorio que yo no había visto ni quería ver. Esa misma mañana, recibí un correo electrónico de Lorraine. Al parecer, Stephanie le había proporcionado una muestra del ADN de Bill. La había cotejado con las cifras de la prueba de ADN que yo me había hecho y parecía que él era sin duda el padre de los 2 niños. Hice una pausa, los niños, pensé, de repente ya no pensaba en ellos como mis hijos. Incluimos esta nueva información en el paquete y los preparamos para su envío. Se las enviaría a los padres de Caroline, a mis padres, al hermano y a la hermana de Caroline, con los que mantenía una relación bastante estrecha. Se enviarían copias electrónicas a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, así como a cualquier otra persona que se me ocurriera. En cuanto a los familiares directos, pagué a una empresa de mensajería para que los entregara el lunes a las 10 de la mañana, que era la hora a la que estaba previsto que se elevara el globo. Solo tenía que pasar el fin de semana. Yo también tenía un plan para hacerlo. Como soy ingeniero, tardé menos de 1 hora en diseñar y construir un pequeño aparato. Tenía un motor, un temporizador y una pila. Podía programarlo para que el motor girara y creara una vibración sacudidora al cabo de cierto tiempo. El viernes por la noche me fui a casa y, cuando la au pair se hubo ido, escondí el dispositivo bajo la almohada de Sophie. Se activaría a las 6 de la mañana siguiente, que es la hora a la que normalmente nos despertábamos. Despertaría a Sophie y, por lo tanto, nuestro sexo matutino del fin de semana quedaría descartado. Funcionó a la perfección. Me despertó Sophie, que entró en nuestra habitación y se metió en la cama con nosotros. Nada de sexo para nosotros entonces. Sonreí para mis adentros. Me las arreglé para mantenerme ocupado durante todo el sábado, haciendo todas las tareas pendientes que Caroline llevaba meses pidiéndome que hiciera. Cuando me lo comentó, le dije que ya era hora de que lo hiciera, ya que me había estado dando la lata durante tanto tiempo. El sábado por la noche, cuando, insólitamente, Caroline había intentado instigar el sexo, yo había fingido estar dormido cuando ella salió del cuarto de baño, y el domingo, su hija volvió a entrar en su habitación, habiendo sido sobresaltada del sueño por mi aparato. Decidimos llevar a los niños el domingo y pasamos todo el día en el zoo. Hubo un par de ocasiones durante el día en las que miré a Caroline, la mujer a la que había amado, la mujer que creía que me había amado, y a los 2 niños a los que había adorado pensando que eran míos, y casi me derrumbé. Me mordí el interior de la mejilla hasta que me sangró tratando de contener mis emociones. Pero logré pasar el fin de semana. El lunes estaba emocionado. Le dije a Caroline que trabajaría desde casa. Quería hablar con la au pair. Caroline se fue a trabajar a la hora de siempre, asomando la cabeza por mi despacho para decirme que se iba. Fingí estar absorto en un correo electrónico y me limité a responderle con un gruñido. Oí salir su coche del garaje y cerrarse la puerta. Miré el reloj, las 8:15. La au pair llamó a la puerta de mi despacho. Quería llevar a los niños a la ludoteca, pero le dije que no, que tenían que quedarse en casa. Eso la sorprendió. Nunca la había rechazado, pero se limitó a asentir y volvió con los niños. Oí que James se enfadaba porque no podía ir, aunque le hubiera gustado.
Justo después de las 9, Michelle llegó a casa. Me sorprendió, pero la dejé entrar. Por primera vez desde que la conocía, le preparé café. Teníamos una teleconferencia con Lorraine a las 9:30. Gary, dijo Lorraine. Esta es tu última oportunidad para dejarlo. No estoy diciendo que usted debe, solo estoy diciendo que si usted ha tenido dudas durante el fin de semana, entonces ahora es el momento de decir. No, dije. No te lo pienses 2 veces. Entonces te veré en el otro lado, dijo Lorraine. Estaba en marcha. Estuve pendiente de mi cuenta de correo electrónico, esperando a que llegaran los correos de confirmación del servicio. Exactamente a las 10 de la mañana llegó el primero, el segundo unos 3 minutos más tarde y el tercero 5 minutos después. Entonces sonó mi teléfono. No era Caroline como yo pensaba, era mi madre. Gary, abrió ella. Hola mamá, le dije. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Leíste el paquete que te envié?, le pregunté. Sí, pero... Entonces sabes tanto como yo, dije. Caroline me ha estado engañando, probablemente toda mi vida de casado, con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de la perra. Gary, no puedes. No, mamá. Escucha, tengo que irme, tengo otras llamadas. Colgué el teléfono. Al instante volvió a sonar. Esta vez era Caroline. Gary, no contesté, esperando a que continuara. Tenemos que hablar, continuó. Seguía sin responder. Vuelvo a casa. Cortó la llamada. Caroline está de camino, le dije a Michelle. Me quitaré de en medio, dijo. Quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo. Me limité a mirarla. Llámame, dijo. Cuando sepas lo que está pasando. Y se fue. Caroline llegó a casa unos 20 minutos después. Oí su coche entrar en el garaje. Ni siquiera se molestó en entrar en el garaje. No sabía qué esperar cuando entró en casa. No sabía si entraría a toda pastilla o se escabulliría con el rabo entre las piernas. Entró en mi despacho y se sentó frente a mi escritorio. Gary, empezó ella. No me interesa. Le dije. Cortándola. Pero. No me interesa, dije. Ni siquiera quieres. No, dije. No quiero oír ni una puta palabra de tu boca. Me mentiste durante 9 putos años. Ninguno de los niños son míos, sin embargo, me convenciste para que me hiciera una vasectomía mientras seguías tomando la píldora para poder seguir follándote a papá Bill. Sus ojos se abrieron de par en par. Así que no, Caroline, continué. No me interesa lo que tengas que decir. La tarjeta de mi abogada está en el paquete que recibiste cuando te notificaron. Si tienes algo que crees que necesito saber, habla con ella. ¿Y los niños?, preguntó. ¿Qué niños?, respondí. No tengo hijos, y si fuera por ti, nunca los tendría. Te preguntaría por qué me haces eso, pero no quiero oír otra mentira. Realmente no me interesan tus excusas, justificaciones o razones. Solo quiero que todo este lamentable lío termine para poder recoger lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la Ocar a la habitación. Sabía que podía oírme porque la puerta de mi despacho estaba abierta y ella estaba en la habitación de al lado. Estás despedido, dije, con efecto inmediato. Coge tus cosas y vete a la mierda. ¿Qué?, dijo ella. ¿Por qué? Porque la encubriste, dije señalando a Caroline. Sabías que se estaba tirando a su jefe, no sé si sabías que los niños eran suyos y no míos, pero desde luego sabías lo que estaba pasando. Tengo pruebas de video de ti hablando con Bill sobre los niños. Lárgate. Gary, dijo Caroline. No puedes despedirla. Yo le pago el sueldo. La au pair miró a Caroline con una expresión de gratitud en los ojos. Bueno, le dije. Ya me he puesto en contacto con la agencia para decirles que eras cómplice de una aventura extramatrimonial y acordé no emprender ninguna acción contra su empresa si te sacaban de sus libros.
Así que si Caroline quiere mantenerte personalmente, no solo va a tener que pagarte, sino que tendrá que ocuparse de todas las demás cosas, como tus impuestos, vacaciones, pensión, enfermedad, por no hablar de los seguros. La cara de la au pair se quedó sin color. No solo iba a perder su trabajo, sino que la iban a echar de la agencia. Eso le haría casi imposible conseguir otro trabajo de au pair. Las agencias hablaban entre ellas. Ahora vete, dije, y ella huyó. ¿Tenías que hacer eso? Caroline dijo. Ella no iba a... Estás hablando otra vez, dije. Te dije que no quería oírlo. Lo que sí quiero es que cojas tus cosas, cojas a tus hijos y te largues de mi casa. Esta también es mi casa, dijo. No según los papeles, dije. Está a mi único nombre. Así que, hasta que los tribunales determinen lo contrario, fuera de mierda. Dio un pequeño respingo cuando grité. James entró en la habitación. Mami, dijo, Sonia se calló. Caroline, con una expresión de estupor en el rostro y las lágrimas mojando sus mejillas, se levantó y fue a ver a su hija. Cerré la puerta de mi despacho y me quedé dentro mientras ella recogía algunas cosas. Al cabo de unos minutos, volvió a entrar con Sonia en brazos. ¿Vas a despedirte de...? No lo digas, le dije. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévaselos a papá Bill y deja que cuide de su progenie. No tienen nada que ver conmigo. Garrió. Fuera. Oí cerrarse la puerta principal y, al cabo de unos minutos, arrancar su coche. Se marchó. Solté el aliento que había estado conteniendo durante, me pareció, una eternidad. Me hice añicos. No oí abrirse la puerta y di un respingo cuando un par de brazos me rodearon mientras me derrumbaba, con la cabeza entre las manos. Levanté la vista y me encontré con Michelle abrazándome. Me acercó y me abrazó mientras yo sollozaba. Tardé un buen rato en recomponerme. Acababa de tirar a la basura 9 años. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida habían desaparecido. Ya no quería enfrentarme al mundo. Michelle volvió a tomar las riendas. Vamos, dijo. Lorraine dijo que Caroline tardaría unas 4 horas en conseguir una orden de ocupación de emergencia. Ya que ella tiene a los niños, y este es el domicilio conyugal. Ella volverá. ¿De verdad quieres darle la satisfacción de poder echarte de tu propia casa? Recogimos parte de mi ropa y toda mi documentación importante. Tendría que buscar un sitio donde alojarme, pero cargué el coche mío y el de Michelle con mis cosas y me fui. Al principio fuimos a la oficina, donde me atendieron más tarde ese mismo día. Lorraine me había llamado para avisarme. No solo había una orden de ocupación, sino también una orden de alejamiento que me prohibía acercarme a menos de 100 metros de la casa. Si quería recoger algo tendría que concertar una cita y ser acompañado por el abogado de Caroline, a mi costa. Sin saber muy bien lo que pasaba, descubrí que me había mudado a la habitación libre de Michelle. Toda mi ropa estaba en el armario y todos mis papeles estaban ordenados en los armarios de la oficina. Había pasado una semana desde que Caroline había sido atendida. Había pasado el tiempo trabajando y luego volviendo con Michelle a su casa para comer y luego dormir. Ella me traía café por la mañana, preparaba el desayuno y luego viajábamos juntas a la oficina. Nada parecía haber cambiado entre nosotros. Seguía siendo una mujer de negocios y, aparte del abrazo que me dio el primer día en mi casa, ni siquiera le había sonreído. No es que tuviera mucho por lo que sonreír. El lunes por la mañana teníamos una cita con los abogados de la empresa para la que trabajaban Caroline y Bill. No estaba al tanto de los detalles, pero al parecer nos demandaban por una cantidad que la empresa no podía permitirse. Tenían un seguro, pero con un límite máximo de 1 millón, y nosotros demandábamos mucho más que eso. Sus abogados eran todo negocios. Lorraine, mi abogada, sonreía como un gato de Cheshire. ¿Qué hará falta?, preguntó el abogado, para que lleguéis a un acuerdo. Despido inmediato y permeable, con pérdida de la pensión, del alto cargo implicado, dijo Lorraine. También un compromiso de mantener a Caroline en nómina durante al menos 3 años, y 1,5 millones.
Yo no estaba escuchando mientras se intercambiaban cosas. Al final llegaron a un acuerdo, pero yo solo recibiría unos $750,000. Al menos así saldaría una parte de la deuda que tenía con el fondo de pensiones de la empresa. Todo esto se pagará cuando finalice el divorcio, dijo Lorraine. Asintieron. Comprendieron. Lorraine también se quedó con nosotros para nuestra siguiente cita. Fue con los abogados de Bill Wainwright. Salí de su oficina $500,000 más rico. Ahora tenía dinero suficiente para pagar completamente el préstamo del fondo de pensiones y seguir teniendo una buena cantidad de dinero en la mano. O lo tendría, después del divorcio. Mi última cita del día era con los abogados de Caroline. Caroline estaba en el despacho con ellos, pero no me miró cuando entré. Michelle estaba conmigo, al igual que Lorraine. Esta contabilidad sobre la petición de divorcio es ridícula, fue la táctica inicial del abogado de Caroline. Su cliente es accionista mayoritario y director general de una empresa cuyo valor, según las últimas estimaciones, ronda los $20 millones. Por no hablar de los activos en la casa, ahorros y 401k. Sugiero. Permítame que le detenga, dijo Lorraine, sacando un montón de papeles de su maletín. La empresa está fuera del alcance del divorcio, según el acuerdo prenupcial firmado por todas las partes. Mi cliente realizó recientemente una importante inversión adicional en la empresa que absorbió la mayor parte de sus ahorros, la totalidad de su 401k y un préstamo contra la casa. También tuvo que pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa. Uno de los socios deseaba desinvertir y era importante que las acciones no cayeran en manos de un competidor que lleva varios años intentando hacerse con el negocio. Como el préstamo del fondo de pensiones significa que ahora tiene un salario reducido, ahora cobra menos que su cliente y pediré a los tribunales algún tipo de acuerdo de manutención para ayudarle mientras se recupera. ¿Y los niños?, preguntó su abogado. Hay pruebas de ADN que demuestran que esos niños no son suyos, dijo Lorraine, que ella falsificó a sabiendas los registros de nacimiento para mostrar a mi cliente como el padre con la intención de defraudar. Además, y como asunto aparte, estamos estudiando la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por una agresión grave, en la que ella le convenció a sabiendas de que se sometiera a una esterilización quirúrgica a la que él accedió, creyendo que era el padre de los niños. La alternativa es que su cliente firme la demanda de divorcio tal cual, recoja sus cosas y deje el domicilio conyugal en manos de él. Ella se quedará con la mitad de la cuenta conjunta, cuyo saldo asciende actualmente a $9,443.15. Su abogado miró los papeles, el acuerdo prenupcial y luego a Caroline. Por primera vez, me miró a mí. Gary, por favor, dijo ella. Y 9 años, dije. 9 malditos años. Me mentiste durante 9 años, día tras día. No tienes nada que decirme que yo quiera oír. Caroline miró a su abogado y asintió. Firmó los papeles. Yo no estaba allí cuando se mudó de casa. Acabo de recibir un correo electrónico de sus abogados diciendo que la orden de alejamiento había sido anulada y que la casa era ahora mía. Podía volver en cualquier momento. Me lo planteé, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, puse la casa en venta. No llegaba a cubrir lo que el banco debía por ella, pero compensé la diferencia y el banco se fue satisfecho. 2 meses después, seguía viviendo en la habitación de Michelle. Tras nuestro divorcio, Caroline se había ido a vivir con sus padres. A pesar de todas las pruebas que les había proporcionado, estaban firmemente de su lado y no hablaban conmigo. No era una pérdida para mí. Por alguna razón Stephanie no se había divorciado de Bill como había prometido. No sabía por qué y no tenía ningún interés en averiguarlo. Desde que perdió su trabajo en la empresa y su pensión, habían tenido que vender la casa de la urbanización cerrada y se habían mudado a un apartamento más pequeño. Bill aún tenía contactos y habilidades comerciales, así que se las arregló para encontrar un trabajo razonable y se ganaba la vida, aunque no como antes. No sabía que él y Caroline seguían viéndose, no había puesto los ojos en ella desde aquel día en el despacho de sus abogados, ni tenía interés en hacerlo.
Estaba sentado en mi mesa de trabajo cuando Michelle llamó a la puerta y entró en la habitación sin esperar respuesta. Bill Wainwright ha muerto, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Dije ¿cómo? Aparentemente Stephanie lo atrapó con Caroline otra vez, dijo. Ella le disparó. Me senté de nuevo en la silla, con una enorme sonrisa en la cara. Intenté quitármela, pero fui incapaz. No podría pasarle a un tipo más agradable, dije finalmente. Michelle se echó a reír. ¿Soy mala?, le pregunté, por alegrarme de ello. En absoluto, dijo Michelle. Ese canalla tiene lo que se merece. Oh, por cierto, esto acaba de ser entregado. Dejó caer un sobre de aspecto oficial sobre mi mesa. Lo miré con inquietud. Ambos sabíamos lo que contenía. Lo cogí y lo abrí. Ya está, dije. Por fin soy un hombre libre. Por fin, dijo Michelle. Entonces hizo lo último que yo hubiera esperado. Me besó. No fue un picotazo en la mejilla, ni siquiera en los labios, fue un beso completo, con lengua, con los labios cerrados y los dedos de los pies curvados. Cuando por fin me soltó, me desplomé en mi silla sin aliento, asombrado y tan rígido como el palo mayor de un clipper de té. Soltó una risita al mirar hacia abajo y ver mi evidente excitación. Durante 9 años, dijo. Te he cuidado. Eres el hombre más perfecto que he conocido. Ni una sola vez me miraste mal, ni me miraste las piernas o el culo, ni me toqueteaste, y te amé por ello. He esperado 9 años RT. Y ahora eres libre. Sé que siempre me has respetado, y eso también es un tipo de amor. Formamos un gran equipo. Te conozco tan bien como cualquier esposa conoce a su marido, y si lo piensas, tú me conoces de la misma manera. Dame la oportunidad de demostrarte que no todas las mujeres son zorras mentirosas, tramposas y conspiradoras. Por favor. Me quedé de piedra. Pensé en todo el tiempo que había pasado con ella antes de saber lo del engaño. Pensé en lo que había sentido por ella. La había defendido con vehemencia frente a mi socio, hasta el punto de que lo echaron de la empresa. Entonces me di cuenta de que había sentido y seguía sintiendo algo por Michelle. Supuse que era imposible trabajar tan estrechamente con alguien durante tanto tiempo y no desarrollar algo. Mientras estuve con Caroline, nunca hubo necesidad de examinar esos sentimientos, de cuantificarlos. Pero ahora sí que había necesidad. Has dicho algo, dijo. Tenía cara de preocupación. Era la primera vez que la veía insegura. ¿Cuántos?, pregunté. Parecía desconcertada. ¿Cuántos qué?, preguntó. Hijos, dije. ¿Cuántos hijos deberíamos tener?